Our currency is crashing and will soon no longer be the world standard, which will be our greatest defeat, frankly, in 200 years. That will take us away from being even a great power. Russia has joined with China. Saudi Arabia has joined with Iran. Can you believe that? La hegemonía del dólar en Estados Unidos parece estar llegando a su fin, y el culpable ha sido el mismo gobierno de los Estados Unidos, que no ha podido hacer frente a la amenaza que presenta la alianza de los países BRICS, liderada por China, que quiere quitarle el trono a la que por ahora sigue siendo la primera potencia en lo económico, en lo militar y en lo político. Y vemos señales claras de que poco a poco se va quebrando el reinado del dólar con la última reunión de los BRICS, que ya no son solamente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sino que más de 40 países de todo el mundo empiezan a alinearse en esta guerra contra el dólar. Incluso Francia intentó participar en la cumbre, pero básicamente le cerraron la puerta en la cara. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Y este proceso de desdolarización se aceleró a raíz del inicio de la guerra de Rusia, que hemos analizado a profundidad en los videos anteriores, y con las sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa. A partir de allí, uno de los aliados estratégicos más importantes de Estados Unidos, Arabia Saudita, cuya alianza en el llamado petrodólar es la base de la hegemonía del dólar a nivel internacional, se empieza a alinear con los BRICS. Por su parte, China empieza a torcerle el brazo a algunos países europeos para que utilicen el yuan en su comercio, y cierra un acuerdo con Brasil para deshacerse del dólar estadounidense. India, la quinta economía más grande del mundo, está también impulsando el comercio en monedas nacionales. Rusia está empujando la idea de desarrollar una moneda para los BRICS respaldada en materias primas y activos reales. Pero mucho cuidado, porque los medios de comunicación confunden esta propuesta con la posibilidad de una moneda común para estos países, pero eso no es lo que está sobre la mesa aún. Lo que sí vemos claramente desde hace un tiempo es la rebelión de los países africanos, que empiezan a fortalecer sus lazos entre sí y comienzan a alinearse con Putin y con los BRICS en contra del dólar y del euro. How is US dollars part of the trade between Djibouti and Kenya? Why? Lo curioso de todo esto es que ya se veía venir. El gobierno de los Estados Unidos empezó a notar estas tendencias desde los años 80, incluso antes de la caída de la Unión Soviética, y diseñaron un plan económico y militar muy específico para intentar detenerlas. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué este plan, que estuvo décadas en movimiento, parece estar fracasando? Y para determinarlo tenemos nuevamente al economista César Villalona, quien nos estará detallando qué pasaría si el dólar finalmente es desplazado, cómo llegó a estar en la posición que tiene hoy en día y qué conflicto viene hacia adelante en esta guerra económica de superpotencia. A partir de este análisis sabrás si realmente debes preocuparte en caso de que tengas tus ahorros en dólares o si puedes seguir guardándolos con la seguridad de que seguirá siendo la moneda más fuerte. Así que quédate hasta el final y suscríbete, porque estos análisis y puntos de vista solo los encontrarás en este canal. The Republic of China was increasing its power and America was failing in the world. Not anymore. It's never ever been a good bet to bet against America. Never. Si se da la sustitución, supongamos que el dólar ya no sea aceptado como moneda para el intercambio mundial, que sea una moneda tipo el peso dominicano. Claro, con una economía grande, pero una moneda que no es mundial, sino solo de Estados Unidos. Entonces eso tiene implicaciones para ellos, porque no podrían seguirlo emitiendo en la cantidad en que lo hacen, que hacen una emisión enorme para financiar el déficit del gobierno, que está ocasionado sobre todo por un gasto militar de más de 700 mil millones de dólares anuales, más del 30% del gasto militar del mundo. Entonces imprimen el dólar, el gobierno funciona con esa impresión y ese dólar finalmente no le genera mucha inflación interna, sino que se va al exterior vía importación. Se dan el lujo de comprar en el mundo emitiendo una moneda. Eso no lo puede hacer México, no lo puede hacer Jamaica, ni Haití, ni República Dominicana, ni Colombia. Entonces esa emisión le permite vivir importando lo que no produce en la cantidad que necesita. Y ahí se va para afuera y compran todo lo que necesitan. Viven por encima de su capacidad productiva, por encima de sus medios. Si ya no se lo aceptan, entonces esas compras externas no la puede mantener. Porque si emite dinero para financiar el déficit del gobierno, para funcionar el Estado, ese dinero se va a quedar adentro y va a generar una alta inflación, una alza de precio enorme que le afecta incluso capacidad de competencia a sus empresas exportadoras, porque le suben los costos y pierde terreno en el comercio mundial. Pero además una inflación alta devora los salarios, los ingresos, las pensiones. También provoca alza de los intereses bancarios. En un país donde la inflación es 20%, la tasa de interés se dispara, porque si no la gente saca los ahorros de los bancos. Y entonces tiene que prestar más caro los bancos y pagarle más caro a los ahorrantes, se aumentan los costos de las empresas por el crédito.
gente endeudada no puede pagar los créditos, se genera toda una quiebra de la economía. Entonces esa emisión ya no la podrían seguir haciendo. No tienen la válvula de escape hacia el exterior de esos dólares que emiten. ¿Qué tendrían que hacer entonces? Reducir sus importaciones, porque no la pueden seguir pagando con inorgánico. Y al reducirla, entonces afectan el aparato productivo, porque esas importaciones se componen de minerales, se componen de maquinaria y de muchísimos bienes de consumo barato que compran en Taiwán, Tailandia, Singapur, Corea del Sur, Japón, China, etc. Estados Unidos tiene un gran déficit comercial. Es el país más importador del mundo. Compra mucho en México, en Canadá, en Europa. Sobre todo con China tiene un déficit de más de 300.000 millones en el comercio solo de bienes. Entonces, si reduce sus importaciones, afecta a su producción local. Tendría menos materia prima para producir. Y eso hace que la economía descienda. Se va haciendo cada vez más pequeña y tiene un impacto por el lado del desempleo y de la caída de los ingresos fiscales. Porque una economía que reduce su tamaño, el gobierno recauda menos. Y tendrían dificultades para financiar el gasto militar y el gasto de las bases militares que tienen en el exterior. No la podrían financiar, más de 800. Entonces tiene un retroceso político, militar. Todo eso se le complica y pasa a ser una potencia de segundo orden. Sus rivales lo desplazan. Ese es el temor. Por eso hay tanto conflicto a nivel mundial. Por eso Estados Unidos está metido en muchísima guerra. Siempre ha estado en guerra. Atacó Irak, atacó Afganistán, atacó Libia, un golpe de Estado en América Latina. Se ha pasado la vida en eso para mantener su hegemonía. Is that okay to overthrow a democratically elected government? Is it okay? It depends on what your national security interests are. Pero ¿cómo llegó Estados Unidos a estar en esa posición tan poderosa y que muchos alertan está a punto de perder? Una moneda es hegemónica cuando todos los países del mundo la aceptan para las transacciones comerciales y financieras a nivel internacional. Es decir, para comprar y vender, para hacer préstamos, para hacer inversiones, para hacer ahorros. Esa moneda durante muchos años es el dólar, la que ocupa ese lugar de moneda hegemónica. Ese lugar lo ocupó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. Y el mundo aceptó esa moneda porque Estados Unidos era y todavía sigue siendo la economía más poderosa del mundo. Es muy superior a todas las demás, incluso casi a todas las demás juntas. Porque Estados Unidos llegó a tener, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, alrededor de la mitad de la producción del planeta y más del 40% de las exportaciones. Entonces, antes del dólar era la libra esterlina, porque Inglaterra era la primera potencia mundial. Fue la cuna de la revolución industrial, el país más industrializado durante el siglo XIX, pero lo fueron sustituyendo. El desarrollo de Estados Unidos, Alemania, otros países. Entonces se impuso el dólar porque el mundo entero tenía necesidad de comprarle a Estados Unidos, la gran potencia económica, y pedir préstamos a Estados Unidos, incluyendo Europa. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, desarrolló un plan que le llamaron el Plan Marshall para hacerle muchos préstamos a Europa y también donaciones para levantar las economías europeas devastadas por la guerra. Entonces, esa moneda comenzó a ser aceptada en las transacciones internacionales y se desplazó la libra esterlina. Pero eso tiene que ver con el poderío económico de Estados Unidos y poderío militar, pero aquí es un tema más económico, fundamentalmente económico. Hubo una discusión ahí en la reunión de Bretton Woods cuando terminó la Segunda Guerra. Inglaterra llevaba una propuesta de cómo ordenar el sistema financiero y monetario mundial y la delegación de Estados Unidos le dijo, no, el mundo entero quiere comprarle a Estados Unidos, nosotros somos los que producimos y somos los que vendemos, ustedes están en bancarrota, por lo tanto la moneda que se va a aceptar a nivel mundial es la nuestra, y así lo impuso, sin una gran discusión. Entonces viene desde entonces siendo esa moneda la de referencia. Por ejemplo, República Dominicana, para explicarlo con un ejemplo, tiene su moneda que es el peso, pero con el peso no puede comprar fuera del territorio dominicano. Nadie va a aceptar el peso a cambio de venderle un producto a un empresario dominicano. No se va a comprar vehículos en Japón y pagar con peso. Esa moneda es de circulación nacional. Entonces, para que República Dominicana pueda traer del exterior lo que no produce, lo que necesita, maquinaria, petróleo que no tiene, entre muchísimas otras mercancías, necesita una moneda que se le acepte internacionalmente. ¿Cuál es esa? El dólar. Ahora, ¿cómo se consigue ese dólar? Porque los países tienen que conseguirlo. Bueno, vendiendo en Estados Unidos, vendiendo en otros países, vendiendo en el mundo entero, exportando. Otro mecanismo que se utiliza es pedir préstamos. También, entonces se presta en dólares. O cuando llegan inversiones extranjeras. Llegan empresarios de otro país, invierten en dólares en República Dominicana. O sea, llevan dólares. Los capta el Banco Central y ellos hacen sus inversiones. Luego el Banco Central ese dólar lo utiliza para financiar importaciones o para que el gobierno pague su deuda, entre otras cosas.
También en los últimos años a través de las remesas está llegando mucho dinero, la remesa familiar. Entonces todos los países tienen dólares que provienen de todas esas fuentes principalmente y con él compran en el mundo. Pero lo que ha venido sucediendo en los últimos años es que Estados Unidos ha ido perdiendo esa fortaleza que tenía en los años 50, en los años 60, en los años 70. Comenzó a perder fuerza y ya no tiene ese peso en la economía mundial, por el lado de la producción y por el lado del comercio. Y ya cuando cerró el siglo XX tenía el 31% de la producción y en este momento tiene el 24% de la producción mundial, que sigue siendo una cifra alta, pero no es igual. Y fue desplazado como principal país exportador, lo desplazó China en el 2007. Ha venido declinando, aunque es una economía poderosa, y le han surgido rivales muy fuertes, sobre todo China. Entonces eso ha ido generando un proceso que hoy se le llama de desdolarización, que quiere decir que otras monedas quieren imponerse a nivel internacional y que el dólar vaya dejando de ser la moneda de referencia. Podría tener todavía un espacio, pero que vaya perdiendo peso en las transacciones internacionales. Ahora, Estados Unidos sabía que esto venía desde hace muchos años. Hay un documento de 1988 que se llama Santa Fe II, donde Estados Unidos, donde dicen ahí que para el año 2000 China iba a ser la segunda economía del mundo. Estoy hablando del 88 al 2000, 12 años después. Cuando cerró el siglo XX, el año 2000, no era la segunda, era la sexta. Pero estaba muy cerca ya de Francia, de Inglaterra, de Alemania, a la que sustituyó de inmediato. Y ya para el 2006 solo Japón y Estados Unidos estaban en sí. Ellos veían venir eso de China, ya lo sabían, por toda una política que estaban aplicando en China, de apertura comercial, de generación de inversión extranjera, etc. Y ellos decidieron, después de la caída de la Unión Soviética, tomar medidas para reforzar su poder mundial y no ser desplazados. Cuando cae la Unión Soviética en el año 91, estaba gobernando George Bush, padre, y lanzó una iniciativa para América Latina que le llamó Iniciativa de las Américas, que era un gran tratado de libre comercio de todos los países de América. Él dijo desde Alaska hasta la Patagonia, que después, cuando fue reemplazado él por Bill Clinton, fue retomado por Clinton con otro nombre, llamado Área de Libre Comercio de las Américas. Pero era la misma idea. Con Bush no caminó el asunto, pero era para reforzar el control de América Latina, controlar los recursos energéticos y los mercados. Él se fue y llegó Clinton. En el 92, gobernó hasta el 96 y luego hasta el 2000. Durante el periodo de Clinton, ellos comenzaron a impulsar ese ALCA, que tenía nueve temas que le permitían saquear a América Latina. Por ejemplo, en el capítulo de política de competencia del ALCA, se establecía que todos los estados tenían que eliminar los monopolios públicos. Por ejemplo, Venezuela no podría tener PDVSA como propiedad pública, tendría que venderla, privatizarla. Todas las empresas públicas energéticas y de todo tipo tenían que ser privatizadas. Eso iba a caer en manos del capital de Estados Unidos. Había otro capítulo que era el de agricultura, que Estados Unidos planteaba que le quitaran los impuestos a los productos agrícolas para venderlos en América Latina sin impuestos, y que los de América Latina entraran a Estados Unidos y que cada país se vendiera sin impuestos. Pero Estados Unidos no se protege con aranceles, se protege con subsidios y trabas sanitarias, y no la quería quitar en el marco del ALCA. Le pueden decir a República Dominicana venden arroz, pero ese arroz no entra a Estados Unidos porque allá el costo es muy bajo, porque el Estado pone el 65%, volviendo al ejemplo. Entonces Estados Unidos planteaba en el capítulo de subsidio mantenerlo y en el de agricultura que se quite el arancel, la traba arancelaria, y también que se eliminaran las reservas de alimentos. Si hay un ciclón en Dominicana y hay escasez de comida, vendérsela, que no se puede venderla de Estados Unidos, no, para que no se utilice reservas propias. Todo ese era el ALCA, ese era el plan de Clinton. Y la economía creció con Clinton 5%. Él no se metió en tantas guerras internacionales, hizo un énfasis aquí, pero en el gobierno de Clinton comenzó el cerco a Rusia. Entre el año 99 y el año 2004, ya con Bush hijo en el 4, entraron a la OTAN muchísimos países de Europa del Este, que antes eran aliados de la Unión Soviética. Polonia entre la OTAN, ahí hay bases militares, está cerca de Rusia. Hungría, Rumanía, Bulgaria, Albania, la República Checa, entre otros. Y ahora quería meter Ucrania. Entonces fueron acercando las bases de la OTAN hacia la frontera rusa. Eso comenzó con Clinton y siguió con Bush. Pero cuando Clinton se fue no hubo ALCA y llegó Bush y levantó de nuevo el ALCA y le metió otro componente. El Plan Puebla-Panamá, un plan de inversión en infraestructura en el sur-sureste de México, 9 estados y los 7 de Centroamérica, incluyendo Belice y Panamá, para sacar carretera para la región y hacer presas en Guatemala, presas en el sur de México, desplazar millones de indígenas y de campesinos de su tierra y mandarlo a trabajar en presas de zona franca. Y en el marco del ALCA apropiarse del gas y el petróleo que está en el sur de México y el agua.
El ALCA le daba la legalidad para la privatización y el Plan Puebla hacía la inversión para el despojo de los campesinos de esas tierras. Ese era el segundo plan de saqueo de esta región. Y el tercero era la militarización de América Latina, que la llenaron de bases militares. En Aruba, en Curazao, en Colombia, en Ecuador, en Perú 2 bases, en Colombia 3, en Ecuador 1. Y el ataque a los países árabes del Medio Oriente, que inició Bush con el ataque a Irán y a Irak. The war on terror is not confined strictly to the Al-Qaeda. The war on terror involves Saddam Hussein. Y se fue Bush, pero no caminó el ALCA, porque le surgieron gobiernos que se lo trabaron. El gobierno de Chávez, el gobierno de Lula, el gobierno de Kirchner y después Cristina, el gobierno de Correa en Ecuador, el Frente Amplio de Uruguay, el MAS en Bolivia con Evo Morales. Le surgieron gobiernos hostiles que le dijeron no al ALCA. Militarizaron, pero eso no le sirvió de mucho. Y el Plan Puebla-Panamá no caminó por falta de recursos y por la resistencia indígena y campesina del sur de México y de la iglesia. Incluso en Guatemala, en el Petén, que querían hacer 6 presas. Prácticamente fracasó. Alca, Alca, al carajo. Y en la guerra en Asia, George Bush se fue y seguía la guerra en Irak y en Afganistán. Y no pudo atacar Libia, ni Siria, ni a Irán. Es donde está el gran botín para ellos. Digamos que hizo destrozos, pero se fue y dejó la izquierda gobernando en América Latina, en la fuerza progresista, sin ALCA, sin Plan Puebla-Panamá y estancado en Asia. Y China creciendo, porque cuando Bush llega, China es la economía 6. Y cuando Bush se va, en el 2008, ya China es la economía 2 y la primera potencia exportadora. Sigue avanzando. No logran su propósito. Y llega en ese contexto Obama, que gobierna 8 años. Obama se olvidó del ALCA, no lo reactivó, pero planteó una iniciativa de integración de los países del Pacífico, incluyendo a Japón, etc., que no caminó. Atacó los gobiernos de Sudamérica y de Centroamérica, dio un golpe de Estado en Honduras, derrocó a Zelaya, derrocó a Lugo, derrocó a Dilma, fue bajo su administración. Estados Unidos está detrás de esos golpes de Estado. Elevó la producción de petróleo de esquisto, inundó el mundo de petróleo y bajaron los precios, y eso impactó negativamente en Venezuela, Ecuador y en Argentina, donde perdió el peronismo de izquierda y ganó Macri. El único gobierno que desplazaron por la vía electoral fue el de Argentina, porque los demás fueron con golpe de Estado. Pero en Venezuela siguió el PSV y en Bolivia el MAS. En Ecuador hubo una traición ahí de un gobierno, volvió a ganar el partido que dirigía Correa, pero el presidente electo se alió a Estados Unidos. Y en Asia, Obama no pudo ganar la guerra de Afganistán ni la de Irak, atacó Siria con fuerza, atacó Libia, impusieron un gobierno, pero todavía hay una guerra fuerte. Y en Siria no logró su propósito. Y China siguió creciendo. Y en el marco del gobierno de Obama se crea el BRIC. En el año 2008 creo que se crea el BRIC, saliendo Bush y entrando Obama. Y se inicia la relación fuerte de Rusia con Alemania para que se dé una integración de Europa con Asia, cuando estaba Merkel dirigiendo en Alemania. Alemania y Francia entran en otra lógica, más de alianza con los países de Asia, sin dejar de tener buenas relaciones con Estados Unidos. Y aquí aparece un personaje en esta historia que lo cambió todo, con una política más hacia adentro, sin tantas aventuras en el exterior, pero confrontando de forma más directa a China. China, 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 China. Pero esto no duró mucho, porque fue desplazado por Joe Biden. ¿Cuál es la política de Biden? La guerra. Ya se olvidó de levantar la producción interna y lo que hizo fue provocar la guerra en Ucrania. If I were president, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. Como vemos, con Trump y con Biden las cosas se empiezan a complicar bastante y surgen varias preguntas. ¿Realmente fueron efectivas las políticas de Trump? ¿Logró Biden su objetivo al lanzar a Rusia hacia una guerra? ¿Y qué pasa si Donald Trump vuelve a la presidencia? Al final yo creo que va a venir una confrontación con América del Sur. También harían un esfuerzo, obviamente, por retomar el control de México. Hay que esperar agresividad, gane quien gane, pero con la diferencia de que el grupo que está detrás de Trump hace más énfasis en lo interno. Detrás de cada uno lo que hay son grupos de poder económico. Estos presidentes representan intereses y en eso entran en contradicciones y a veces esas contradicciones se resuelven hasta con el asesinato, como pasó con Kennedy, o con fraudes electorales como el que le hicieron al candidato demócrata cuando ganó George Bush en el año 2000. Así que suscríbete al canal porque en el próximo video vamos a responder todas estas interrogantes que quedaron abiertas. Soy Gabriel González Florentino, el economista y youtuber, y recuerda que todo sistema tiene su método y el método funciona. In short, the American economy is in trouble.